Buenas tardes, nos corresponde ver la guía número 2 de cálculo 1. Se espera que usted resuelva situaciones problemáticas donde aplique el análisis de funciones en contextos cotidianos y laborales. Las funciones como expresiones algebraicas se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir. Siempre y cuando, se pueden dividir las funciones, siempre y cuando la función g de x sea una función distinta de 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tomamos la función f de x igual a 5x menos 3, 5x menos 3, y la función g de x igual a x cuadrado menos 5x más 4, y quisiéramos sumar estas funciones, que quedaría una nueva función que vamos a llamar h de x como la suma de f de x más g de x. Entonces, ¿qué significa esto? Tomamos la expresión de f de x, tomamos la expresión de g de x y la sumamos. Entonces, f de x, que sería 5x menos 3, la sumamos con x cuadrado menos 5x más 4, que es la función, la expresión algebraica que corresponde con la función g de x. Luego, como estos son términos algebraicos, hay términos que son semejantes. El 5x con el menos 5x son semejantes, el 3 con el 4, el 3 negativo con el 4 positivo, y la x cuadrada que queda solita. Entonces, como x cuadrado está solita, la colocamos al principio, x cuadrado, luego agrupamos 5x menos 5x, me daría más 0x, más 0 por x, y finalmente menos 3 más 4 daría más 1. Finalmente, la función h de x es la expresión algebraica x cuadrado más 1. Tenemos que podemos hacer con estas funciones es multiplicar las funciones. Sería la expresión f de x igual a 5x menos 3. La queremos multiplicar con la función g de x igual a x cuadrado menos 5x más 4. Entonces, nuestra nueva función, que voy a llamar t de x va a ser igual a 5x menos 3 multiplicado por x cuadrado menos 5x más 4. En el fondo lo que tenemos aquí es una multiplicación de dos polinomios, y para poder multiplicar estos dos polinomios tomo el primer término con el primer término del segundo, el primero con el segundo y el primero con el tercero, y luego el segundo término con el primero, el segundo término con el segundo y el segundo término con el tercero. Entonces multiplicamos 5x por x cuadrado, 5x por x cuadrado sería 5x cubo. 5x por menos 5x sería más, menos 25x cuadrado, y 5x por 4 sería 20x. Ahora, a eso le tenemos que sumar o restar el producto de menos 3 por x cuadrado, que sería menos 3x cuadrado, menos 3 por menos 5x, que sería más 15x, y finalmente el menos 3 por el más 4, que sería menos 12. Y agrupamos en esta nueva expresión términos que sean semejantes en caso de haber términos semejantes. Para el primer término, es el único término con x cubo, se mantiene y queda 5x cubo. El segundo término, que tiene x cuadrado, aquí tengo x cuadrado y aquí tengo x cuadrado, y sería menos 25 menos 3, menos 28x cuadrado. Ahora, el más 20x con el 15x también son términos semejantes, serían más 35x, y finalmente menos 12, que sería mi expresión para t de x. Usted tiene, supongamos que tiene dos funciones, f y g.
Y además g está en términos de x, la función compuesta de f con g, denotada por f o g, está dada por esa expresión. Expliquemos un poquito en qué consiste esta composición. No es una operación, sino que es una composición. Supongamos que tengo una función g, que va desde un conjunto A hasta un conjunto B. Y tengo otra función, una función f, que toma los términos de B, estos términos de aquí, y los agrupa en otro conjunto, los lleva a otro conjunto que vamos a llamar C. Lo que queremos construir es en el fondo un bypass que vaya desde el conjunto A hasta el conjunto C. A esa función nosotros la vamos a llamar h y la vamos a denotar como f compuesto con g. ¿Qué ocurre con esta función? Esta función h la vamos a escribir de esta manera. Lo vamos a escribir como f, o sea, utilizando los valores de las variables, me quedaría f compuesto con g de un x, o sea, es decir, f de g de x, O sea, ¿qué ocurre? Lo primero que hacemos es tomar los valores de g de x y transformarlos bajo la función f. O sea, tengo mi función h que va desde el conjunto A hasta el conjunto C. ¿Sí? Este es x, este es g de x, y toma, ¿qué hace la función f? Toma los g de x y los transforma en f de g de x. Supongamos que tengo la función f de x, o sea, f de g escrita como logaritmo de g. Logaritmo de g. ¿Sí? Y mi función, me dicen que mi función g de x es la función 2x más 5. Entonces lo que en realidad buscamos nosotros es una expresión algebraica en términos de x para la función f. Entonces, ¿qué hacemos? Como mi función g depende de la variable x, reemplazamos en nuestra expresión algebraica aquí por g, o lo que vale g en términos de x, que sería logaritmo de 2x más 5. Ahora, si tuviéramos una función h de x igual a x cuadrado, y nosotros quisiéramos f de h de x, ahora no de g de x, sino que f de h de x, lo que en el fondo tenemos es, en vez de g, colocar h de x. O sea, la expresión que corresponde con h de x. O sea, sería logaritmo de x cuadrado. Ahora, podemos hacer otra combinación, que sería la combinación g compuesto con h de x, y reemplazar todos los términos de la variable x por la expresión en x de la función h de x. O sea, donde hay un x, yo reemplazo por x cuadrado. Entonces aquí me quedaría 2 por, aquí hay un x, lo reemplazo por x cuadrado, me quedaría x cuadrado más 5. O sea, 2x cuadrado más 5. Siguiente problema. Costo unitario en dólares de la fabricación de N motos para cross country. Se describe con la función CDN, donde N va desde 96 a 120. N es una variable discreta, por eso está en paréntesis de ya. Además, se sabe que hasta inicios del 2012 la cantidad de motos fabricadas ha dependido del año de funcionamiento de la empresa. Esta variación se puede analizar mediante la función NDT. O sea, la función N, que calcula la cantidad de motos que se fabrican, depende de la cantidad de años que han transcurrido desde el año 2000. Entonces, tenemos las siguientes variables. T, que representa el tiempo transcurrido desde el 2000. Desde el 2000.
Ya. Tengo la función n que calcula la cantidad de motos. Cantidad de motos. Y tenemos la función c de n que calcula el costo de... dice ahí, el costo unitario en dólares. Costo unitario de las motos, ¿cierto? Se nos pide cuántas motos se fabricaron a inicios del 2001 y cuál fue el costo unitario. Entonces la primera pregunta hace referencia a la función NDT, a determinar cuántas motos se fabricaron a inicios del 2001. Como del 2000 hasta el 2001 ha transcurrido un año, lo que en el fondo nos piden en la pregunta A es calcular C de 1. O sea, reemplazamos T por 1. Sería 2 por 1 es 96 y eso nos da 98. O sea, a inicios del 2001 se fabricaron 98 motos. Aquí N de T, o sea, N de 1. Ahora, ¿cuál fue el costo unitario? Entonces debemos calcular C de ese valor, porque C es una función que depende de la cantidad de motos que se fabricaron. Entonces sería C de este valor que está aquí, que sería C de 98. Y reemplazamos en nuestra función, que sería 14.320 120 por E elevado a menos 0,031 por 98 más 1120. Y C de 98, haciendo los cálculos correspondientes con nuestra calculadora, nos da que el costo unitario de fabricación de cada una de las motos de cross country es aproximadamente de 1.806 dólares con 36 centavos, 37 centavos. Nos piden determinar la composición entre la función C con la función NDT. O sea, una función que me transforme, que determine el costo unitario, pero que ya no dependa de la cantidad de motos, sino que solo dependa del tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos buscando un bypass entre el costo unitario y el tiempo transcurrido, sin pasar por el cálculo de la cantidad de motos. Entonces, la función C de NDT va a ser igual a C de NDT, sería los 14.320 multiplicado por E elevado a menos 0,031 por N más los 1120. Pero ya sabemos que la función NDT es equivalente a 2T más 96. Por lo tanto, la función CDT, reemplazando la N por 2T más 96, donde corresponda, nos quedaría como 14.320 por E elevado a menos 0,031 y en vez de N, la expresión que corresponde a N de T. Entonces sería 2T más 96, todo eso más 1120. Ahora, esta nueva función la vamos a llamar K de T, que en el fondo es el bypass entre el tiempo transcurrido y el costo unitario de las motos de cross country. El apartado C de nuestro problema nos piden interpretar la función K de T indicando las unidades de medida. Entonces, para poder interpretar esta función, escribamos las relaciones que existen entre las funciones. Tengo un primer conjunto donde lo que estoy contando es el tiempo. El tiempo medido en años. ¿Cierto? Desde el año 2000 y hasta el año 2012. Ahora, ¿qué hacemos con ese tiempo? Apareció una función n, que la transformaba en cantidad de motos.
cantidad de motos, que estaba medido en unidades. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hacíamos con la cantidad de motos? Transformábamos esa cantidad de motos en un costo unitario mediante la función C, que era el costo unitario. Y este estaba medido en dólares. Entonces, ¿qué hace mi función KDT? En vez de pasar por n y luego de n llegar a c, o ocupar la función c, toma un bypass que transforma el tiempo transcurrido en años en costo unitario en dólares. Por lo tanto, la función costo, que depende del tiempo, me calcula el costo unitario de las motos en dólares, y esta función depende de el tiempo t, tiempo t medida en años. Nos piden escribir el dominio contextualizado de la función KDT. Ya habíamos dicho en la C que en el fondo la función KDT era un bypass entre el tiempo transcurrido en años desde 2000 hasta el 2012. Por lo tanto, el dominio de K va a ser el conjunto 0 a 12, porque es el tiempo transcurrido desde el 2000, desde el año 2000, es mi año 0, hasta el 2012 han transcurrido 12 años. ¿Por qué paréntesis de corchete? Porque el tiempo es una variable continua y por lo tanto la función K va a tener un dominio continuo. El apartado es ¿cuál fue el costo unitario de fabricación a inicios del año 2007? Entonces, como K depende de T, solo nos falta calcular cuántos años han transcurrido desde el 2000 hasta el 2007. Entonces, desde el 2007 menos el 2000, eso nos da un total de 7 años. En realidad, lo que nos están preguntando es el valor de KD7, que es reemplazar en esta función el T por 7, que sería 14.320 multiplicado por e elevado a menos 0,031 por 2 por 7 más 96, y a ese resultado le sumamos 1120. KD7, metiendo los datos a la calculadora, nos da un valor, un costo unitario de 1.593,14 dólares.